Continuación, el doctor Pedro Labronici de Río nos va a hablar acerca, de Río de Janeiro, nos va a hablar acerca de las fracturas de la ulna proximal. Doctor Labronici, bienvenido. Muchas gracias, Arroyo. Primeramente, me gustaría de agradecer la presentación, con la invitación de estar acá. ¿Están viendo la plantilla? Tienes que darle inicio de presentación, está viéndose la plantilla. Deixa eu ver acá, ¿dónde está el inicio? Acá, no está ahí acá. En la parte inferior a la mano derecha, doctor. Sí, no hay la. Está ahí acá, acá, acá. Ahí, doctor. Bingo. Perfecto. Eso. Ok, então, primeiro me gostaria muito de agradecer a invitação para estar no Congresso Colombiano de La Mano, especialmente ao Dr. Carlos Arroyo, um amigo que me invitou, graças por todo. Então, vamos falar sobre as fraturas do cúbito proximal. Não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação, nessa charla. Y nosotros objetivos acá son recordar rápidamente la anatomía proximal del cúbito, la importancia del diagnóstico, tratamiento y la fixación de esas técnicas de esas fracturas. Rápidamente la anatomía que es muy importante que el cirujano que va a tratar esas fracturas tenga en cuenta que la parte proximal del cúbito tiene una desviación en varo, que es aproximadamente en 7 grados, y en desvío dorsal de aproximadamente 6 grados. Eso es muy importante porque se necesita de hacer un moldeamiento de las placas para lograr la reducción. Es importante tener en mente esas desviaciones para lograr una buena reducción. Bueno, las fracturas, evidentemente podríamos hablar acá toda la noche sobre este tipo de fracturas, pero si nosotros vamos imaginar la energía del trauma, con traumas de un poco baja energía, tenemos las fracturas del electron. Si el trauma for un poco mayor, entonces tenemos las fracturas de Monteggia y las fracturas transolecranianas. Y con traumas de muy alta, muy grande energía, tenemos las fracturas complejas del cúbito proximal. Entonces vamos a ver estas fracturas. Las fracturas del electron son el 10% de todas las fracturas de los miembros superiores. Las causas más comunes del trauma directo, que los tenemos, mas también tenemos traumas indirectos, como la hipertensión forzada de la articulación. El mecanismo es un mecanismo que es más común directo, el trauma axial, normalmente con la flexión media del codo, y creamos esa imagen con la fractura del electron. Entonces, este es un paciente con la fractura del electron acá, es una fractura muy normal, que nos vimos con mucha frecuencia, son las fracturas transversas del electron acá. Entonces, esas fracturas de este tipo, y somente de este tipo, deben ser tratadas o pueden ser tratadas con la banda de tensión como vimos acá. ¿Y por qué eso? Porque la banda de tensión está indicada cuando tenemos esas fracturas con la cortical trans y la cortical cis perfecta. Entonces, si nós tenemos apoyo con esas corticales y ambas localizaciones, esta técnica va a funcionar muy bien. Sin embargo, existen otros tipos, evidentemente, de métodos de fixación para la fractura del electron. Entonces, tenemos acá el tornillo intramedular, un tornillo que está con una banda de tensión también, o las placas de la fixación, placas moldeadas, placas propias, placas bloqueadas para eso. Sin embargo, vamos a ver acá este paciente acá. Esse paciente, quando nós outros miramos acá no perfil, vimos que é uma fratura que aparentemente é uma fratura simples, é uma fratura um pouco oblíqua,
do olecrano. Pero, se nós vamos a los exames, vamos a mirar acá que teremos uma obliquidade muito grande desse fragmento acá, e isto, evidentemente, não é a indicação, como acá é transoperatória, isso é a fratura, nós temos no olecrano, não é a indicação para tratamento com as bandas de tensão, porque senão há como fazer uma tensão, uma compressão com esses fragmentos. Então, temos que fazer o tratamento com os tornilhos de tração, utilizamos os tornilhos de tração, então colocamos as placas para manter isso, com a articulação agora bem reduzida, e esse é o resultado do paciente com 6 meses de tratamento, e acá é um bom resultado. Agora veremos isso aqui, que é um paciente de 26 anos, masculino, acidente de motocicleta, fratura exposta, costilho 2, com neurovascular normal. Então, poderemos mirar acá que é uma fratura muito minuta do olecrano. E se repararmos bem nessa fratura, veremos que há um fragmento articular faltante acá. Então, nesses casos, evidentemente, o tratamento é com as placas, e se nós vamos a utilizar as placas Recon, as placas mais simples, que como essa acá, é importante para lograr uma estabilidade, uma maior estabilidade, utilizar placas 2.0, 2.7 acá, que nos dará maior estabilidade dessa articulação, e como vemos acá, paciente com 68 dias de pós-operatório, um bom resultado funcional com uma fratura muito minuta. Bueno, se vamos agora falar sobre as fraturas luxações transolecranianas, as fraturas transolecranianas, elas é uma fratura que está acompanhada com uma luxação anterior do codo, o que é diferente das fraturas simples do olecrano, evidentemente. E também é diferente de Monteggia, dessas fraturas de luxação de Monteggia, porque teremos acá uma luxação entre o cúbito e o rádio. E uma característica muito interessante desse tipo de fratura é que, na maioria dos casos, os ligamentos, tanto medial quanto lateral, estão intactos. Essa é uma característica desse tipo de fratura. Então, o mecanismo de trauma desse tipo de fratura são fraturas trauma de energia, uma energia maior. O mecanismo é, na maioria das vezes, direto, e o trauma axial com flexão média do codo. Hasta agora, temos a mesma coisa da fratura do olecrano. A mesma coisa do olecrano. Pero a diferença está acá. Luxação proximal do antebraço, que está nesse mecanismo, nessa fotografia acá, há essa diferença. Então, acá, esse exemplo, nós teremos acá, mostrando antes da redução, depois da redução, e com a ideia, mostrando acá os ligamentos que estão intactos, que são benéficos, são melhores para nós outros, para ver o nosso tratamento. Então, vamos ver acá uma fratura deste tipo, paciente com 31 anos, masculino, acidente de motocicleta, para variar, fratura cerrada, neurovascular normal. Então, teremos este é o padrão da fratura, que nós estamos vendo acá, e esse é o mecanismo de fratura, que é o mecanismo típico. Assim que a parte distal do húmero vai contra o olecrano. Essa é a imagem que nós outros teremos no mecanismo do trauma. Então, esta é a tomografia computadorizada, o TAC, acá, e nós outros vemos que há uma grande combinação acá, e um fragmento que está anterior. Esse fragmento anterior nos mostra que esta fratura foi uma fratura transolecraniana, que foi acá, nessa direção acá, e levou um fragmento articular com ele. Então, esse é o caso. Depois da redução desse caso, o fragmento sai acá. Então, este fragmento que está acá, é este fragmento agora reduzido na posição do olecrano.
E isto é o fragmento transoperatório. Para conseguirmos, para lograrmos uma estabilidade desse fragmento, utilizamos um tornilho, que é este tornilho aqui, para dar um apoio, para uma sustentação deste fragmento, que é este tornilho, para manter esta redução do paciente, e este é o resultado do paciente final, com a manutenção deste fragmento, e esse é o fragmento somente com 45 dias agora de tratamento com esse fragmento, está em reabilitação, ainda está em reabilitação. Portanto, temos que ter muito cuidado com essas fraturas. Se nós vamos à literatura, e esse artigo muito interessante, que é muito recente, 2020 agora, vai ser publicado, são 35 pacientes que nós vamos ver, e a ideia foi mostrar que os piores resultados são evidentemente a associação com outro tipo de fraturas. Então, se tornando estas fraturas extremamente graves. Então, são fraturas da cabeça do rádio, fratura da coronoides, fratura do côndilo humeral, ou, eventualmente, com lesões, com associações com as lesões ligamentares que nós outros teremos. Bom, as fraturas de Montega são, como todos sabemos, são um trauma de la mano com a mão estendida, o antebraço em hiperpronação, uma luxação da cabeça radial sim ou com, que são 50% de BADO do tipo 1. Então, Júpiter criou este tipo de classificação, que é 2A, que há uma união com a coronoides, 2B, a frente da coronoides, 2C, com a combinação dessa parte, e 3D, evidentemente, com a coronoides e a parte metafisária e diafisária do cúbito também. Então, nesse caso, 48 anos, masculino, motocicleta exposta a grau 2, este é o paciente, estes, como podem mirar acá, muito minuta, as fraturas acá, com esta, isto é o ataque, que como podemos mirar, há uma grande interferência, grande combinação da parte proximal do cúbito, e esse é o resultado final do paciente, com uma placa bloqueada cá, com a cabeça do rádio também, com a fixação, e esse é o resultado final desse paciente com um ano de pós-operatório. Se nós vamos à literatura também a literatura nos mostra que são fraturas conhecidas, e nesse trabalho mostra que as fraturas com piores resultados são as fraturas do BADO 2, que são as mais comuns, evidentemente é mais comum as BADO 2 que nós teremos, e que estão com a coronoide envolvidas, que são a 2A e a 2D. Então, são essas as fraturas, e fraturas, evidentemente, com associação com outros tipos de fraturas. E ainda mais, são fraturas que, na grande maioria das vezes, elas necessitam de uma segunda cirurgia para um acontecimento, para uma melhoria dos casos. Bom, nós falamos sobre as fraturas transolecranianas, fraturas do Montegues, e o que vamos falar sobre as fraturas complexas? Para mim, particularmente, as fraturas complexas são transolecranianas e são as fraturas de Montega. Evidentemente, são essas fraturas que são os problemas que nós teremos. Mas as fraturas complexas são fraturas de alta energia, com a grande associação de fraturas. Então, este era um caso que era uma típica fratura de Montega do tipo 2. Essa é a fratura de uma fratura fechada, cerrada, como nós vemos acá. A fratura que teremos a fratura cominuta do cúbito, teremos a fratura da cabeça do rádio com a luxação, teremos a fratura do processo coronoides. Então, é uma fratura muito complexa para o tratamento. Então, sempre é interessante recordar que essas fraturas têm que ser tratadas, como se diz, de dentro para fora. Tem que ter em mente que é de dentro para fora. Então, primeiro teremos que fazer uma fixação com a fratura do coronoides. Temos que fazer uma estabilidade que seja com a fratura do coronoides. Nesse caso acá, com uma sutura do tipo laço que vai fixar o coronoides. Depois, então, sim, vamos a cuidar da faceta articular dessa articulação,
fazendo todas as reduções que vão, evidentemente, de dentro para fora. E depois fixamos todo o conjunto com o eléctrodo, então a fratura está absolutamente reduzida. A partir daí, então, colocamos o primeiro tornilho, e o primeiro tornilho e o mais importante tornilho, que é o tornilho que vai em direção ao coronoides, que vai dar uma grande estabilidade dessas fraturas. E ainda não teremos que fazer a fixação da coronoides. A partir daí, então, sim, colocamos o tornilho e depois, então, a fixação com um laço, com a estabilidade da coronoides. Aí sim, então, partimos para ter o segundo tornilho mais importante que nós teremos acá, que é um parafuso largo acá, que vai na medular do cúbito. Então, essa é a sequência importante. Então, isso é feito como acá, o paciente, está acá uma placa de reconstrução, um parafuso largo, parafuso na coronoides, e acá, para lograr uma estabilidade, uma maior estabilidade, me gusta muito colocar as placas 2.0 ou 2.7 para ganhar uma maior estabilidade. Com isso, teremos uma estabilidade maior, com isso, nesse caso aqui, com 3 meses de recuperação dessa senhora maior. Mas nem sempre nós temos um sucesso na fratura. Acá, quando nós vamos mirar, isso é uma fratura num paciente de 31 anos, masculino, que foi enrolado, atropelado, né? Que é um paciente muito grande, 160 quilos, seu paciente, que vemos acá. Isso é o ataque, e então, quando podemos mirar acá uma grande, tremenda combinação da parte proximal do cúbito, isso transoperatória, que nós miramos acá, então temos úmero, cúbito acá, coronoides acá, cabeça do rádio acá, e conforme acabamos de observar, teremos que fazer nossa cirurgia de dentro para fora. Então, fixamos a coronoides, fixamos as paredes, que ainda temos em conta acá, que para conseguir a fixação, e depois notamos, né, acá uma grande falta de osso, que é, na verdade, uma grande combinação desse paciente. Mesmo assim, nós colocamos a placa para a reconstrução acá, nessa posição, com uma segunda placa, que para mim é muito importante para garantir, para lograr a estabilidade desse paciente. Esse foi o resultado do paciente, com a fixação pós-operatório imediato que teríamos, e 4 semanas após, o paciente nos queixa que está muito dolor, que está com uma incapacidade de fazer movimentos. O paciente era um bom paciente, que fazia muitos movimentos, e tinha esse aspecto. Então, aqui, nós notamos que há uma subluxação da cabeça, e parece que as placas estão acá mudadas, não permitindo uma grande estabilidade. Vamos à cirurgia, então, sacamos a placa. Já existia uma grande quantidade de calo e tecido ao redor, que não permitia a redução. Então, mantemos a placa 2.0 com somente 2. Então, esse foi o resultado depois da segunda cirurgia, agora com 2 semanas de operação que nós obtivemos acá. Então, as mensagens para levar a casa é, primeiro, conhecer a anatomia do cúbito e reconhecer os tipos de fraturas que são muito importantes. Realizar o tratamento adequado para cada tipo de fratura, planeando todas y evitar las complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Excelente la presentación. Casos muy difíciles con una excelente resolución. Hay un par de preguntas en el auditorio, una para el doctor Orbay y otra para el doctor Labronici. Para el doctor Labronici, la primera es que cuando tiene fracturas, luxaciones transolecranianas muy complejas, ¿cuándo ha visto la necesidad de utilizar un fijador externo para mejorar, a pesar de que no hay lesión ligamentaria y solamente es la reconstrucción ósea? Quando nós teremos essa fratura com uma estabilidade muito grande, que não é o comum é teremos uma estabilidade boa dessas fraturas, nós colocamos os fixadores durante 2 ou 3 semanas para manter as estruturas que há de que fazer a fixação, e depois sacamos os fixadores.
Quando temos os fixadores articulares, nós utilizamos os fixadores articulares quando teremos uma instabilidade muito grande. Mas, como o Dr. Robey havia dito antes, o fixador externo articular não permite ao paciente fazer as fixações. Então, nós manteremos o fixador externo nas fraturas que estão instáveis, nessas fraturas, nesse tipo de fraturas, e depois sacamos e fazemos a recuperação com fisioterapia. Um detalhe, eu não sei se posso falar agora, um detalhe que é muito importante. Quando nós teremos uma estabilidade nesse padrão de pacientes que há essa dificuldade, o que me gusta muito e que é muito importante é fazer a recuperação funcional do paciente com o codo, com o antebraço em extensão, como acá, em extensão, em supinação. E manter esse paciente fazendo a flexão e extensão. Por que isso? Porque com isso eu ganho o braquial anterior para manter o cúbito ao húmero. E quando em supinação, o bíceps me traz mais a cabeça do rádio contra o capitelo. Então, eu permito esse movimento, nunca em pronação, nunca em abdução, mas sim em extensão com supinação do paciente, que me ajuda a recuperar esse paciente. Pregunta, sí, muy bien. Contrapregunta, Pedro, que si es una férula, utilizas un vendaje bulky, un vendaje bultoso o solamente con una férula en supinación. No entendí. ¿Utilizas con una férula, con un yeso en supinación o con un vendaje, un bulky dressing? Não, primeiro, se é isso que eu estou entendendo acá, é mantendo o paciente em extensão. Primeiro, é isso. E depois eu faço uma movimentação. Não utilizo férulas para o paciente depois da cirurgia. É isso? Não. Não utilizo férulas. Eu não creio que é importante para os pacientes que o codo é muito crítico para a recuperação. Então, por mim, eu creio que tem que haver uma recuperação muito rápida para lograr a função. É isso, não sei se respondi. No, perfecto, muy bien. No férulas y vendaje blando para que empiece a movilizar de manera temprana. Doctor Orbay, ¿qué opina frente a la movilización en el paciente? Yo pienso que la movilización temprana es esencial para el buen resultado. Hay veces que los pacientes tienen mucha inflamación por el trauma y tal, y hay veces que para ayudar a los tejidos blandos a sanar no tiene nada de malo dejarlo en reposo por una semana, 10 días, pero no más tiempo que eso, y siempre velar la inflamación, elevación, movimiento de los dedos, porque pueden desarrollar una distrofia de su deck también con lesiones de codo. Hay otra pregunta para los dos de todo. Bueno, ustedes están generando mucha inquietud, o sea que cerramos con broche de oro el congreso, hay mucha inquietud. La segunda es, si tienen reconstrucciones del olecranon, ¿qué opinan de sustituir una placa de 2.0, 2.7 por un cerclaje para que mejore el constructo y le ayude a hacer una estabilidad de tipo absoluto de manera dinámica? No entiendo la pregunta. ¿Combinar las dos? Sí, la pregunta es confusa. Dicen que si el paciente, digamos, en casos que tengan que utilizar doble placa, que utilizan una placa de 3.5 y una placa de 2.0 o de 2.7 para aumentar el constructo, para mejorar, neutralizar fuerzas, ¿qué opinan que en vez de utilizar una placa pequeña, utilizar un cerclaje de alambre tipo Benke? Creo que ya la pregunta fue más, se desglosó mejor. Sí. ¿Qué dice, doctor Labronici? No, se é o que eu estou entendendo acá, a utilização das duas placas são para aumentar, para incrementar a estabilidade, correto? Intentar colocar uma aramble desse ou numa fixação como esta não vai lograr muita coisa, porque não há muito sentido, não há tecido ósseo, não há como haver uma estabilidade absoluta com muitos fragmentos ósseos. Não há como ter uma estabilidade absoluta com fraturas multifragmentárias ou com minutas.
Orbay. Un problema que yo he visto más de una ocasión es el uso de placas con el tornillo de home run, el tornillo ese mágico, en pacientes mayores con osteoporosis. Lo que pasa es, uno sujeta el fragmento con todo ese tornillito y él viene el tríceps y te lo arranca. Y eso es un problema que yo veo con bastante frecuencia con las placas, pero nunca se veía con los cerclajes, porque el cerclaje, al pasar por debajo de los alambres y al apretarlo, estaba sujetando el tríceps en la unión entre el tríceps y el hueso. Y esa es la manera más efectiva de sujetar el fragmento proximal en los casos osteoporóticos. O sea, no debemos abandonar el concepto del cerclaje en estos casos osteoporóticos. En los pacientes jóvenes con buen hueso, las placas funcionan muy bien. Hay veces que uno tiene una Monté y una Commuta, tiene que usar una placa. Pero si es un paciente osteoporótico, además de la placa, ponle un cerclaje para que no se te abulse el tríceps. Genial. Última pregunta. Les pregunta el doctor Forigua, que es un experto de codo aquí en Colombia, que si ustedes han presentado casos de artrosis postraumática por conmoción severa en el olecranon, ¿qué manejo le han dado a esa artrosis postraumática en estos pacientes? Doctor Orbay, ¿quién de los dos quiere iniciar? Bueno, la artrosis postraumática es muy triste. Si todo ha sanado y el paciente tiene artrosis, realmente no hay muchas alternativas hoy en día, puesto que el reemplazo total de codo es una operación todavía no perfeccionada y mediocre, particularmente en personas jóvenes. O sea, cualquier reemplazo de codo en una persona joven va a fracasar. Dale 10 años, va a fracasar. Así que depende del caso, pero yo preferiría mantenerme alejado de una intervención quirúrgica. Eu tenho uma ideia que nas pessoas que são maiores, o reemplazo, né? Se o crânio está bueno, porque às vezes não está muito bueno para captar a prótese no cotovelo. Nas pessoas mais jovens, esses então, se há principalmente dolor, muito dolor. Y, doctor Orbay, le hago otra pregunta que le envían del público. ¿Cuándo se utiliza el abordaje anterior para la fijación de la coronoides? Y si en qué momento de estos se utiliza suturas ancladas para hacer puntos transcapsulares y hacer la fijación. Bueno, suturas de ancla muchas veces yo trato de evitarlo porque no es necesario, y si uno desarrolla la técnica de los túneles y tiene experiencia, la verdad que quedan muy bien también. La sutura, nosotros aquí en Miami tenemos el problema del costo, y mientras más reduzcamos el costo, mejor. Las utilizo cuando las tengo a mano, estoy en un hospital, el paciente tiene buen seguro, pero si no, las suturas transosas funcionan bien. Eso no es lo más esencial, pero el abordaje de la coronoide es muy importante, esa pregunta. El abordaje anterior solamente cuando la fractura es abierta y el hueso salió por la piel y tengo que reconstruir la arteria braquial con un injerto de vena y estoy ahí, entonces reparo el coronoide. Pero si eso no es el caso, el coronoide siempre lo reparo si tengo que hacer una buena cirugía de coronoide por el lado medial. Y hay varios planos quirúrgicos que entrar. El que me gusta a mí es libero el nervio cubital, lo muevo anterior, me voy por el mismo piso del nervio cubital y levanto toda la masa flexora, extensora hacia arriba. Muchas veces la desinserto si es una cirugía grande que tengo que hacer del epicóndilo y la vuelvo a reparar cuando regreso. Si se hace eso, la exposición del coronoide es magnífica. Es una cirugía bella, está todo enfrente de uno, como cuando enseñé el injerto de cresta ilíaca. Tratar de no insertar el origen de los flexores y el pronador es posible si la fractura es sencilla, pero es más complejo, más difícil. La pregunta era, gracias doctor Orbay, ¿cuándo utilizas abordaje anterior y si utilizas suturas transóseas o anclajes en coronoides?
Además, bueno, entonces, doctor Orbay, presenta su caso para que finalicemos la sesión. ¿Me hace el favor? Vale. Bueno, tengo unos casitos, voy a tratar de hacerlo rápidamente porque tengo la impresión de que estamos un poco atrasados. Vamos a ver, share screen, casos, share, aquí. Esto es para demostrar el uso del fijador en una tireoidea terrible. Bueno, esta señora, relativamente joven, es aficionada al ciclismo, tiene un accidente, es una contadora, es su brazo dominante y tiene esta lesión, tiene una terrible triada. El problema es el tamaño de la fractura del coronoide, que es significativo, es un tipo 3 de Mori. Entonces, en las triadas terribles, siempre está la pregunta, ¿qué abordaje utilizo? ¿El abordaje de Kaplan? ¿El abordaje de Koppler? Bueno, usualmente si hay verdadera inestabilidad, el ligamento colateral está abulsado. Y está abulsado casi siempre del origen en el húmero. Lo vemos en este caso porque hay una pequeña perforación de la fase superficial, porque se ha arrancado todo. Hay veces no se ve la perforación, pero uno corre el dedito arriba del epicóndilo y siente el defecto de la abulsión. Si hay una abulsión, yo prefiero el abordaje de Kaplan, porque entonces es mucho más fácil reparar la cabeza al radio, te da mejor exposición y no estás dividiendo el origen de los extensores. Este era un tipo 3, esta es la cabeza, este es el coronoide, un coronoide grande, cominuto, pero no demasiado cominuto. Quiere decir que lo podemos arreglar. Lo arreglamos con unos tornillos sin cabeza, pero lo primero que uno hace es determinar la longitud de la cabeza de radio. El error más común es poner una cabeza de radio demasiado larga, hacer el overstuffing, el sobrellenamiento, que es tan negativo a la función del codo y al capitelo. Entonces, lo primero que hago es el trial. Hago la prótesis de prueba para saber dónde cortar el radio y ya dejar el radio preparado. Al cortar el radio me da el abordaje grande al coronoide por la vía lateral. Uno trata de hacer las triadas terribles por vía lateral porque ahí está la cabeza del radio y está el ligamento roto. Entonces aquí tenemos la reducción del coronoide, la inserción de los tornillos sin cabeza y aquí vemos la reconstrucción del coronoide. Utilizamos 2 tornillos sin cabeza y estamos contentos con cómo quedó. Le hacemos la cabeza de radio, le ponemos el fijador externo. ¿Por qué le ponemos el fijador? Porque esas 2 tornillitos sin cabeza para fijar un coronoide es cosmético. O sea, tenemos la reducción, pero hay que neutralizar las fuerzas de carga. Si yo rehabilito a ese paciente temprano, es muy posible que se me desplace el coronoide y ese es el fin del codo, porque le va a dar una inestabilidad posteromedial. Entonces, el fijador interno no es solamente para estabilizar la dislocación, es también para neutralizar las fuerzas sobre el coronoide. La reparación de los ligamentos, del origen del epicóndilo y el ligamento colateral, como la pregunta muy buena que hizo el doctor, es ¿uso anclas de hueso? Bueno, en algunos casos sí. Estoy en el hospital, el paciente está cubierto, tiene seguro, no le va a cobrar a mi ambulatorio. Entonces, en vez de hacer los túneles, uso un ancla de hueso perfectamente bien. Reinserto el origen de los extensores y el ligamento lateral y reparo entonces la fascia por donde entré el intervalo de Kaplan. Esta es ya después de que el paciente estaba rehabilitando, vemos cómo luce, y el día que le quité el fijador interno fue a los 4 meses. Vean la función que tiene con el fijador interno y pueden ver, como ella tiene el codo delgado, pueden ver el aparato debajo de la piel. No le molesta a menos que apoye el codo contra una superficie dura y entonces le molesta. Por eso se lo retiramos. ¿Tengo tiempo para otro casito? Sí, por favor. Entonces, a menos que haya preguntas, ¿verdad? O comentarios. Pedro, ¿alguna opinión sobre el caso? Ok, muy lindo, muy grande. No, doctor Orbay, sigamos, por favor. Bueno, ya para terminar, tengo un casito aquí de lo más bonito. Ya este es el caso extremo. Un varón, 52 años, mecánico,
Dice él que sufrió una lesión del codo cuando era niño, pero no se acuerda qué fue lo que le pasó, y tenía un codo muy bueno, pero hace 2 años se lastimó en el trabajo y ha tenido 3 operaciones que incluyen el reparo de ligamento, a los injertos de ligamento. Alguien le resecó la cúpula radial y tuvo un fijador externo fijo por un tiempo. Y esta es su radiografía de presentación. Tiene una lesión de la niñez y tiene 2 años de tener codo dislocado. Bueno, y arriba de eso tenía un déficit de pronosupinación. Le hicimos una radiografía de la muñeca y tiene un cúbito plus extremo y se ve que lo tiene hace tiempo porque tiene el semilunar, tiene una esclerosis que se ve que no es nueva. Nada. 2 abordajes, medial lateral. El eje de rotación lo puedo ver a ojo de buen cubero porque tengo el cúbito enfrente de mí, como el hueso de la pata de un pollo. Le pongo 2 fijadores, uno medial y uno lateral. ¿Por qué? Porque le voy a reconstruir los ligamentos con los injertos. Y no me puedo dar el lujo de tener ningún movimiento, ninguna flexibilidad que me vaya a estirar el ligamento medial. Quiero que quede perfecto. Si le pongo el fijador interno del lado lateral, va a tener juego del lado medial. Por eso le pongo 2. Se utiliza un solo túnel, pero se ponen 2 pernos que se encuentran en el medio. Aquí vemos la función que se consigue intraoperatoriamente y la estabilidad. Y esto es inmediatamente postoperatorio. Es un solo túnel. Son 2 pernos que se encuentran en la mitad. Como el hueso es de pobre calidad, ya han empezado a divergir un poco. No sé lo que va a pasar. Le reconstruimos los ligamentos y le acortamos el cúbito. Todo se hizo de una sentada. A los 7 meses, pues no ha cambiado nada. Y esta es la función que tiene. No es un codo perfecto, pero por lo menos tiene codo y está reducido. Y la pronosupinación se recuperó al entonces acortar el cúbito. Excelente. Doctor Orbay, muchas gracias. Aquí hay una pregunta del público. ¿Cómo hace para poner los 2 fijadores internos en el cúbito sin que tenga conflicto? Porque le puso una prótesis a la cabeza radial. En este caso, ¿cómo hizo? Y la segunda es, estamos con el advenimiento. Usted sabe que hay mucho desarrollo tecnológico con sistemas de estabilización interna y aumentación como el internal brace. ¿Qué opina usted de hacer aumentaciones con eso y no aumentaciones biológicas? Bueno, la primera pregunta es, ¿conflicto? El conflicto no es con la cabeza de radio, porque el fijador interno se escapa de la cabeza del radio. Eso no es un problema. Casi siempre que ponemos un fijador interno, o muchas veces hay una cabeza de radio y no pasa nada. El problema es, me caben 2 placas en el cúbito. Y normalmente en pacientes pequeños no. En pacientes pequeños con una sola placa es todo el espacio que hay en el cúbito. Pero los pacientes pequeños, por lo general, tienen menos fuerzas que me mueven el fijador y con uno solo da. Y esto es un caso extremo. Yo creo que parte del problema es que esto es un hombre inmenso. Él pesa como 300 libras, es todo músculo, es un mecánico. En él había un cúbito inmenso y me dio para poner una placa al lado de la otra. Estaban así, puestecitas así. Y eso funcionó muy bien. No es ideal. Estamos desarrollando un fijador interno doble, que va a ser una sola placa con 2 brazos que se unen en el medio de una manera telescópica. O sea que un perno va a entrar dentro de otro, que te va a dar mucha más estabilidad que 2 pernos sueltos. Pero eso todavía no está totalmente disponible. Y la segunda pregunta era, ¿qué creo del internal brace? Bueno, en los casos sencillos, me imagino que el internal brace funciona muy bien. Para una terrible triada, el internal brace no se compara con el fijador interno. El fijador interno es una cosa rígida que te provee una estabilidad absoluta. Tienes que removerlo después. El internal brace es un refuerzo de la reconstrucción ligamentaria. Pedro, ¿aumentaciones no biológicas en reconstrucción ligamentaria o hace solamente injertos, autoinjertos?
No casos crónicos no hay como. Tenemos que hacer una fixación con injertos. Mas me gusta mucho la idea de los fixadores internos. Creo que esa es una gran solución para, biológicamente, tenemos la fixación. Mas cuando no vemos eso, la fixación con los injertos es importante. Yes. ¿Alguna pregunta del panel? Hay una de Venezuela. Para luxaciones inveteradas, ¿cuál es la vía de abordaje de su preferencia, los dos? La mía, 2 abordajes, medial y lateral. Me gusta mucho. Me gusta Doble mucho. abordaje, y como hacemos siempre, que dejar el húmero como un hueso de pollo, completamente pelado, ¿no? ¿No les gusta el abordaje posterior para hacer ventanas? Para casos agudos sí, pero para casos crónicos no, porque el caso crónico es más difícil, hay mucha fibrosis en la articulación que tengo que remover, se me hace más fácil por las 2 vías, y la cápsula anterior hay que resecarla porque siempre está contraída, y por vía posterior es muy difícil resecarla completa. Por vía lateral y medial es muy fácil desarrollar un plano enfrente de la cápsula y cortarla completa. Eso. Y también que con una única vía posterior, tenemos que abrir mucho, tenemos que pelar mucho entonces, para haber una oscilación heterotópica después es muy común acontecer. Entonces, 2 vías para mí es más importante. Y la última pregunta que tenemos del auditorio para los dos: ¿cuándo utilizarían una placa para afinar la coronoides? ¿Cuándo es pertinente utilizar placas? En las fracturas de la faceta medial, en las fracturas muy grandes tipo 3, y cuando está recurriendo el coronoide con injerto, a veces una placa viene bien también. Evidentemente, cuando tenemos a estabilidad posteromedial, tenemos un fragmento mayor nessa área. Entonces, nessa área, tenemos que fazer a fixação. Tenemos que ter uma grande coronoide para haver a possibilidade de fixação. Recordando que sempre que, quando a coronoide é muito grande, avança lá para o tubérculo sublime, que é o local da inserção do ligamento colateral medial. Então, teremos que fixar bem. Então, a placa é uma boa solução, mas teremos que ser grande. Muchísimas gracias. Gracias porque ustedes nos ayudaron a ceñirnos un tiempo perfecto, los dos, a pesar de el pequeño impasse tecnológico que tuvo Pedro, pero el módulo estuvo genial. Muchas preguntas. Eso significa que hubo mucho interés en las presentaciones. Doctor Orbay, doctor Labronici, muchas gracias por su gentileza, por su humildad, por compartir sus conocimientos con nosotros. Esperamos que cuando volvamos a vernos de manera presencial podamos encontrarnos todos y hacer buen debate. Muchísimas gracias. Nos vamos. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Carlos, tudo bom. Gracias. Gracias a todos.